En el invierno del 312 a.C., el hombre más poderoso del mundo, Antígono Monóftalmos, vio cómo su enemigo se retiraba humillado hacia Egipto y no hizo nada. Este acto de aparente magnanimidad, de desdén casi divino por un adversario derrotado, fue, en realidad, el mayor error de su vida. ¿Cómo pudo el señor de Asia, un conquistador que había sometido imperios y doblegado la voluntad de reyes, permitir que un solo comandante enemigo se marchara para convertirse en la némesis que lo destruiría todo? Para comprender la magnitud de aquel descuido, de aquella fisura en la armadura de un titán, debemos retroceder en el tiempo, a un mundo que aún sangraba por la pérdida de su más grande líder y que se ahogaba en la ambición de quienes vinieron después. El increíble imperio de conocimiento y progreso que Alejandro Magno había forjado con su espada y su visión se había hecho añicos tras su prematura muerte. Como un jarrón de valor incalculable arrojado contra el suelo de mármol, sus fragmentos se esparcieron por 3 continentes. Y los hombres que debían proteger su legado, sus generales griegos, ahora convertidos en sátrapas y reyes autoproclamados, se abalanzaron sobre esos pedazos rotos. No lo hicieron para reconstruirlo, sino para devorarse unos a otros, impulsados por la más pura y primitiva codicia de poder en las sangrientas guerras de los diádocos. De entre todas esas fauces hambrientas, una había logrado imponerse sobre las demás. Antígono Monóftalmos, el tuerto. Su apodo no era una mera descripción física, sino un testamento andante de su ferocidad y supervivencia en incontables batallas. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Diádoca, su figura se erigía como un coloso incontestable. Era el único gobernante en el vasto este, el señor de Asia, y sin duda el más fuerte y temido de todos los sucesores. En solo 3 años, con una mezcla de genio militar y una brutalidad eficiente, había conquistado todo el mar Egeo y el corazón de Persia. Sus ejércitos eran los más experimentados, sus arcas rebosaban con los tesoros de Babilonia y Susa, y su voluntad era ley desde las costas de Jonia hasta las fronteras de la India. Para muchos, Antígono no era ya un sátrapa, era el nuevo imperio. Y esa realidad proyectaba una sombra larga y ominosa sobre los demás fragmentos del viejo mundo de Alejandro. Al sur, en el próspero y milenario Egipto, reinaba Ptolomeo. Su reino era un oasis de estabilidad y riqueza, una tierra bendecida por el Nilo y administrada con una astucia helenística que la convertía en una potencia formidable. Ptolomeo, un hombre cauto y pragmático, observaba el ascenso meteórico de Antígono no con envidia, sino con un pavor helado que le recorría la espina dorsal. Sabía, con la certeza de un matemático que resuelve una ecuación mortal, que su amado Egipto tolemaico, con toda su riqueza y su historia, sería incapaz de mantener su independencia si se enfrentaba solo a las fuerzas unidas de hacia abajo el estandarte del tuerto. El poder de Antígono no era una amenaza lejana, era una tormenta en el horizonte que crecía cada día, y Ptolomeo podía sentir el viento cambiando de dirección. Alarmado, el gobernante griego de Egipto no se quedó de brazos cruzados esperando su inevitable fin. Se convirtió en el arquitecto de una conspiración, el tejedor de una red de miedo compartido. Sus mensajeros navegaron con urgencia por el Mediterráneo, llevando sus advertencias a los otros dos grandes poderes que aún quedaban en pie: Casandro, el implacable señor de Macedonia, y Lisímaco, el rudo y aguerrido sátrapa de Tracia, guardián de la frontera entre Europa y Asia. Ptolomeo les pintó un cuadro aterrador pero realista. Antígono, henchido de poder, no se detendría en Asia. Su ambición, como un fuego insaciable, lo consumiría todo. Hoy eran reyes en sus dominios, pero mañana serían simples vasallos bajo el ojo único y vigilante del nuevo Señor del mundo. En el otoño del año 316 a.C., la semilla del miedo plantada por Ptolomeo germinó. Los tres monarcas, superando sus propias rivalidades y desconfianzas, acordaron forjar una alianza desesperada contra su enemigo común. Su pacto no era de amistad, sino de supervivencia. Y su primer acto como coalición fue enviar un ultimátum a Antígono, un desafío directo a su poder que le llegó en el crudo invierno de ese mismo año, mientras planeaba sus próximas conquistas. El mensaje era de una audacia insolente. No pedían, exigían. El ultimátum establecía que toda la inmensa riqueza que Antígono había acumulado debía ser redistribuida entre ellos. Exigían también que renunciara a todas sus conquistas, desmantelando de un plumazo el imperio que le había costado años de sangre y esfuerzo. En esencia, le pedían que se despojara voluntariamente de su poder, que volviera a ser uno más entre ellos. La respuesta de Antígono fue predecible. Aquel hombre que en 3 cortos años se había apoderado de medio mundo, que había visto a sus pies a los descendientes de los reyes persas, no estaba dispuesto a ceder ni un ápice de lo que consideraba suyo por derecho de conquista.
La propuesta no era una negociación, era un insulto, y para un hombre como Antígono, los insultos solo se respondían con la espada. Y así fue como, con las primeras flores de la primavera del 315 a.C., estalló una nueva y terrible guerra dentro del ya fracturado mundo helenístico, una guerra que pasaría a la historia como la Tercera Guerra de los Diádocos. Fiel a su naturaleza, Antígono no esperó a que sus enemigos movieran ficha. Él mismo volcó el tablero. Inmediatamente tomó la iniciativa, demostrando por qué era el más temido de los Diádocos. Su primer movimiento fue una obra maestra de estrategia geomilitar. En lugar de atacar directamente a Macedonia o Tracia, invadió la estratégica Siria. Su objetivo no era solo el territorio, sino asegurar la costa de Fenicia con sus legendarios recursos navales. Antígono sabía que el control del mar era la clave para la victoria. Esos barcos, construidos con la madera de los cedros del Líbano y tripulados por los mejores marineros del mundo, eran absolutamente necesarios para cualquiera que tuviera la intención de proyectar su poder sobre el Egeo, amenazar a Grecia o, su objetivo final, invadir el corazón del poder de Ptolomeo, Egipto. En el verano de ese mismo año, con Siria bajo su control, puso a la poderosa ciudad de Tiro bajo asedio. Tiro, una isla fortaleza que se había declarado independiente, era en realidad un peón de Ptolomeo, quien la apoyaba y protegía encubiertamente. El asedio fue una prueba de la determinación de Antígono. Los defensores de Tiro, valientes y bien abastecidos, resistieron con una tenacidad feroz, conscientes de que luchaban por su propia supervivencia. Esta prolongada resistencia, sin embargo, tuvo una consecuencia imprevista. Le dio un tiempo precioso a la coalición para reaccionar. Fue entonces cuando Seleuco, un hombre que en aquel momento solo era uno más en la larga lista de oficiales, entró en escena. Sirviendo como almirante de la flota de Ptolomeo, aprovechó que el grueso del poder naval de Antígono estaba ocupado en el asedio para lanzar una audaz contraofensiva. Con una rapidez asombrosa, conquistó la estratégica isla de Chipre, asegurando una base naval vital para Ptolomeo y asestando un duro golpe al prestigio de Antígono. No contento con eso, Seleuco continuó su periplo hasta el mar Egeo, donde visitó la ciudad de Mileto y el famoso oráculo de las Bránquidas, que en un gesto de gran simbolismo, lo recibió no como a un almirante, sino como a un rey. Mientras sus ejércitos y flotas luchaban, Antígono libraba otra guerra, una guerra de propaganda y legitimidad, con una astucia que igualaba su genio militar. Se volvió hacia Casandro, el gobernante de Macedonia, y le lanzó una acusación que resonó en todo el mundo griego. Exigió públicamente que Casandro explicara qué le había sucedido a Olimpia, la formidable madre de Alejandro Magno, quien había sido asesinada bajo su custodia. Y fue más allá, preguntando por el paradero de la esposa de Alejandro, Roxana, y sobre todo por su hijo, el joven Alejandro Ibellica, el único heredero legítimo del imperio, a quien nadie había visto en público desde hacía algún tiempo. Con esta maniobra, Antígono se posicionaba no como un ambicioso señor de la guerra, sino como el vengador de la dinastía argeada, el protector del legado de Alejandro. Era un golpe maestro de relaciones públicas. Para reforzar su posición en Grecia, se alió con un viejo enemigo, Poliperconte, quien, a pesar de sus derrotas pasadas, todavía controlaba una parte importante del Peloponeso. Esta alianza tenía un propósito claro: impedir que Casandro pudiera cruzar con sus ejércitos a Asia para unirse a Lisímaco. Y entonces, en un acto de genio político, Antígono repitió la proclamación que el propio Poliperconte había hecho 4 años antes. Declaró solemnemente que todas las ciudades-estado griegas debían ser libres y autónomas. Este fue un movimiento extremadamente inteligente. Ptolomeo, quien también intentaba presentarse como el protector de Grecia, se vio atrapado en una red de su propia creación. Ahora estaba obligado a garantizar también la libertad de las polis, lo que significaba actuar en contra de los intereses de su aliado Casandro, quien basaba su poder en el control directo sobre Macedonia y parte de Grecia. Antígono había logrado sembrar la discordia en el corazón de la alianza enemiga. Su movimiento final contra el gobernante de Macedonia fue la creación de una federación de estados insulares del mar Egeo, la llamada Liga Nesiota, un bloque de poder naval y comercial bajo su patrocinio directo que aislaba aún más a Casandro. La estrategia de Antígono dio sus frutos con una rapidez devastadora. Ya en noviembre del 315 a.C., la alianza con Poliperconte y su proclamación de libertad provocaron un cambio radical en el equilibrio de poder en Grecia. Todo el Peloponeso se puso del lado de Antígono, abandonando a Casandro a su suerte. Acorralado, superado militar y políticamente, el gobernante de Macedonia fue finalmente casi derrotado. Viendo su posición insostenible, Casandro, humillado, abrió negociaciones de paz con Antígono, dispuesto a aceptar casi cualquier término. Sin embargo,
Justo antes de que pudiera concluirse una paz separada que habría desmantelado la coalición, sus aliados, Lisímaco y Ptolomeo, renovaron su oferta de ayuda. Entendieron que la caída de Casandro significaría que ellos serían los siguientes. Con la promesa de nuevos hombres y dinero, Casandro recuperó el ánimo y decidió continuar la lucha. La guerra, que había estado a punto de terminar, se reavivó con nueva furia. Antígono, frustrado por la oportunidad perdida, intentó llevar la guerra directamente a Europa, pero cuando quiso invadir, se encontró con que Lisímaco, el duro guardián de Tracia, ya estaba listo para enfrentarse a él en las costas del Helesponto. El ataque de Antígono fracasó, contenido por la defensa tenaz de Lisímaco. Mientras tanto, en el sur, Ptolomeo no había estado ocioso. Aunque la ciudad de Tiro finalmente había caído tras un heroico asedio de más de un año, el faraón egipcio todavía contaba con una armada formidable y las arcas llenas de oro. Decidió pasar a la ofensiva. En el verano del 312 a.C., atacó la provincia de Cilicia, en la costa sur de Asia Menor, para desviar la atención de Antígono. Pero su movimiento principal fue por tierra. Su ejército, bajo su mando personal, avanzó hacia Siria. Fue a las afueras de la antigua ciudad de Gaza donde sus fuerzas fueron interceptadas por un ejército de Antígono. Este ejército no estaba comandado por el propio Tuerto, sino por su joven, impetuoso y brillante hijo Demetrio. La batalla que siguió fue un enfrentamiento entre la experiencia y la juventud. Demetrio, a pesar de su valentía, no pudo superar la astucia y la veteranía del gobernante de Egipto. El ejército de Antígono fue derrotado. La victoria en Gaza envalentonó a Ptolomeo. Con el camino despejado, avanzó hacia el norte, adentrándose en Siria durante el invierno del 312 a.C. Se sentía el dueño de la situación, el hombre que había humillado al hijo del gran Antígono. Pero su avance se detuvo en seco. Las noticias que le llegaron de sus exploradores le helaron la sangre. Antígono en persona, furioso por la derrota de su hijo, marchaba hacia él con el grueso de su ejército principal, un vasto y temible enjambre de veteranos macedonios y mercenarios de todas las naciones. Ptolomeo, siempre pragmático, evaluó la situación. Su ejército victorioso no era rival para la fuerza principal del señor de Asia. Continuar el avance sería un suicidio. Con una prudencia que rayaba en la cobardía, ordenó una retirada general, abandonando todas sus ganancias y regresando a la seguridad de las fronteras egipcias. Antígono, al ver a su enemigo huir, sintió una oleada de triunfo y desprecio. Había restaurado el orden. Ptolomeo había sido humillado. La amenaza del sur, por el momento, había sido neutralizada. Satisfecho, observó cómo las columnas de polvo del ejército en retirada de Ptolomeo se perdían en el horizonte. Y fue en ese preciso instante de triunfo, en ese momento de arrogancia y autocomplacencia, cuando Antígono cometió el mayor error de su vida. No fue un error táctico en el campo de batalla, sino un error de juicio, una subestimación fatal de uno de los hombres que se retiraban frente a él. Uno de los comandantes del ejército de Ptolomeo era un hombre llamado Seleuco. Era el antiguo sátrapa de Babilonia, un hombre que conocía bien el este y que albergaba sus propias y profundas ambiciones. Mientras las fuerzas de Ptolomeo se retiraban obedientemente hacia el sur, hacia la seguridad de Egipto, Seleuco vio una oportunidad única, una ventana abierta por el destino. Tomó una decisión que cambiaría la historia. En lugar de marchar hacia Egipto con el resto del ejército, tomó el control de sus propias unidades, un pequeño contingente de caballería e infantería, y se desvió. Cruzó el vasto y hostil desierto de Siria y avanzó directamente hacia el este, hacia la ciudad que una vez había sido suya, Babilonia. Fue un acto de una audacia casi demente. Mientras Antígono se concentraba en la retirada de Ptolomeo, Seleuco se colaba por la puerta trasera de su imperio. El 1 de junio del año 311 a.C., Seleuco entró en Babilonia, donde la población, que recordaba su anterior gobierno con agrado, lo aclamó y lo reconoció de nuevo como su legítimo sátrapa. Las consecuencias de esta acción, en ese momento, fueron confusas para muchos. Pero Antígono, cuando recibió la noticia, debió sentir un escalofrío. Seleuco no era Ptolomeo, no se contentaría con defender su reino. Era un conquistador en ciernes, y ahora estaba sentado en el corazón mismo de las tierras de Antígono. Aunque nadie podía saberlo entonces, aquel comandante que se había escabullido en la noche resultó ser la némesis de Antígono. El audaz golpe de Seleuco en Babilonia cambió por completo el panorama estratégico. Antígono ya no podía centrar toda su atención en sus enemigos occidentales. Tenía un incendio que apagar en su propio patio trasero, una amenaza que crecía día a día en el corazón de Mesopotamia. A estas alturas de la guerra, después de casi 4 años de conflicto ininterrumpido,
había quedado dolorosamente claro para todas las partes que ninguna podía conseguir una victoria total. Antígono y su hijo Demetrio no habían logrado aplastar a la coalición. Pero Ptolomeo, Lisímaco y Casandro tampoco habían podido derrotar de forma decisiva al formidable señor de Asia. El agotamiento era palpable en todos los bandos. Los tesoros se habían vaciado, los campos de reclutamiento estaban exhaustos y los soldados anhelaban volver a casa. Así, en diciembre del año 311 a.C., finalmente se firmó la paz. Fue una paz de compromiso, una paz de agotamiento. El tratado establecía que Ptolomeo y Lisímaco serían confirmados como gobernantes de sus respectivos territorios, Egipto y Tracia. Se acordó que Antígono seguiría siendo el comandante supremo de las fuerzas macedonias en Asia, y Casandro lo sería en Europa. En un gesto hacia la ideología que Antígono había utilizado tan hábilmente, se reconoció por todas las partes que las polis griegas serían libres y autónomas. Pero la cláusula más importante, y la más trágica, se refería al futuro del imperio. Se acordó que el niño rey Alejandro Ibérica, hijo de Alejandro Magno y Roxana, y por tanto el único heredero verdadero y legítimo de todo el imperio, se convertiría en el único gobernante de todo el vasto dominio cuando alcanzara la mayoría de edad, es decir, en el año 305 a.C. Esta cláusula fue la pieza central del tratado, un aparente compromiso con el legado de Alejandro que pretendía dar legitimidad al acuerdo. Sin embargo, para los hombres que firmaron aquel papel, aquella promesa no era más que una sentencia de muerte diferida. Casandro, en cuyo poder se encontraban la reina Roxana y el joven príncipe, no tenía la menor intención de ceder su control sobre Macedonia a nadie, y mucho menos al hijo del hombre cuya sombra aún lo atormentaba. El resultado fue tan predecible como brutal. Poco después de la firma de la paz, para asegurar la estabilidad del acuerdo, Roxana y el joven Alejandro fueron asesinados en secreto por orden de Casandro. No hubo juicio, ni declaración, ni luto oficial. Simplemente desaparecieron, borrados de la historia por la pluma que había firmado su ascenso al trono. Con su muerte silenciosa y anónima, se extinguió para siempre la dinastía argeada, la gloriosa estirpe de Filipo y de su hijo, Alejandro Magno. El sueño de un imperio unificado murió con aquel niño. El mundo pertenecía ahora, sin discusión, a los generales. En una carta enviada a las polis griegas, Antígono justificó por qué no había continuado la guerra hasta la victoria total. Con una retórica cuidadosamente elaborada, alegó que su principal deseo era poner fin, de una vez por todas, a la interminable y destructiva guerra que asolaba el mundo griego. Esta declaración fue menos hipócrita de lo que podría parecer a primera vista. Antígono, como político pragmático, sabía que podía tener a las polis griegas como aliados valiosos, lo cual estaba en el ámbito de lo posible. Pero convertirlas en súbditos obedientes era una tarea totalmente imposible y contraproducente. Sin embargo, había otro motivo mucho más urgente para buscar la paz en el oeste. Al firmar el tratado, se había cubierto las espaldas. Ahora podía girar toda su atención y todo el peso de su poder militar hacia el este, para atacar a Seleuco, a quien ya había reconocido en su mente como un enemigo mucho más peligroso y existencial que la coalición de Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Y así fue como terminó formalmente la tercera guerra de los Diádocos. Pero en realidad, solo fue el final de un capítulo. Con la muerte del último heredero de Alejandro y el surgimiento de un nuevo y formidable poder en Babilonia, comenzó el verdadero principio del fin, el lento e inexorable declive de la hegemonía griega en el mundo, un mundo que ellos mismos habían conquistado y que ahora, con su propia codicia, estaban desmembrando.